buenos días. Tomás me pidió que presentara o que hablara un poquito para introducir aquí el tema de la mesa. Entonces estoy aquí, bueno, tengo un problema, tengo una mañana así un poco extraña y voy a utilizar este micro para normalizar un poco las cosas, porque se trata de que estoy diagnosticada de una patología, una patología de esas malsonantes, es un tema tabú. Bueno, es en un lugar delicado y claro, bueno, a ver, ya sabéis, lo saben personas, nada más que personas como muy cercanas, porque me da corte, ¿no? Y pareciera que no es normal, y a ver, guapo, no, o sea, no es, pero bueno, no ayuda mucho, ¿no?, que no se normalicen las cosas. Los médicos me escuchan, pero bueno, no acaba ayudando mucho. Me dicen que lo lleve discretamente y el médico de cabecera me recetó pues paciencia, buenos alimentos y bueno, un tratamiento también de venta en farmacias, Hemoal, ¿vale? Bueno, sí, es que tengo una hemorroide. Mírala qué maja, aquí está, coloradita. Bueno, ¿qué pensabais? ¿Pero qué pensabais? ¿Qué pensabais? ¿Que era algo mental? Bueno, eso también. Me han colocado una espantología de esas, del DSM-5. Soy una es que no me sale, o sea, empieza por ES y luego va una K, me parece. Bueno, es escatológica desafiante. Bueno, no se dice así, ¿vale? No se dice escatológica, se dice persona con escatología, que es más correcto. Pero me podéis llamar escatológica, que ahí, vamos, hay confianza. O sea, bueno, por economía del lenguaje y tal, y total a mí me da igual, porque los eufemismos, o sea, vamos, que me da igual. De verdad, no me lo acabo de creer. O sea, lo de la hemorroide sí, porque es una realidad palpable. Pero lo otro, ¿escato qué? Bueno, la de la hemorroide, ¿quién la quiere? Hey, ¿quién la quiere? ¡Yuhu! Lo siento. Bueno, pues nada, después de esta introducción, así para que tomarais asiento y tal, pues quería hablar un poco más en serio, quería decir que este monólogo que no viene de la nada, no es gratuito. Desde el Movimiento del Orgullo Loco venimos reivindicando que desde hace años que los diagnósticos psiquiátricos no pueden equipararse a los diagnósticos físicos. La mente no es el cerebro, la mente no puede estudiarse como el cerebro, ya que está hecha a base de signos, discursos y lenguaje. Puestos a patologizar comportamientos, a lo mejor, a ver, se puede patologizar también las personas que originan las guerras, se puede patologizar la avaricia sin límites, se puede patologizar la propia ciencia, que a veces lo justifica. Por todo esto, y recordando la letra de una antigua canción, si esto es hablar en serio, preferimos hacer el indio. Bueno, ¿cómo estáis? Ahora ya paso página, ahora ya vamos a ello, ¿vale? Vale. A ver, saludos físicos a todas las saludes mentales. Me llamo Cata y pertenezco al colectivo artístico Tocadas. Si alguien tiene interés, luego puede preguntar, pero vamos, no me voy a extender. Básicamente hacemos fanzines y tocados o prendedores. Por eso decimos que tenemos el espíritu emprendedor. Bueno, aunque debuté como activista, donde debuté como activista fue en la Asociación Hierbabuena para la Salud Mental, que es verde como la esperanza, pero no de esperar, sino de trabajar, y que organizó este sarao y que está organizando muchos otros saraos. Os animo mucho a que os acerquéis si no la conocéis ya y a que participéis. Tomás me pidió que facilitase esta mesa sobre salud mental, personas, derechos, comunidad. Muchas gracias por contar conmigo y me emociona estar aquí en este primer encuentro de salud mental, salud social. Futuras psicólogas y demás gentes interesadas, estoy encantada de veros, bueno, todas esas cosas y tal, no sé qué, vale, no me extiendo. Esta mesa pienso que promete,
porque tenemos 4 ponentes venidos de diferentes puntos del Estado, gracias por el esfuerzo sobre todo. Y estas son Manuel Vázquez y Sandro Iaboni, activistas, Iaboni, ¿verdad? Activistas en salud mental de la Asociación Mejorana. Luego paso a presentarles mejor, pero ahora nada más que digo los nombres. Ana Carralero, enfermera especialista en salud mental, del colectivo Lo Común también, y Hernán María San Pietro, de Activament Catalunya Associació. Bueno, os presento, así más en serio, aquí a mi lado, de la... No, vale. De la Asociación Mejorana de Navarra están Sandro y Manuel. Sandro nació en Nápoles, pero vive en el Estado español desde hace 26 años, es licenciado en Filología y Semiología y ha trabajado como director de empresa, como profesor de italiano. Hace 15 años fue diagnosticado y desde hace 7 meses se comprometió con el activismo loco. 7 años. 7 años, ¿no? No, 7 meses. Ah, no sé qué dije. Bueno, benvenuto, ¿no? Gracias. Y Manuel Vázquez me dio una presentación muy breve, pero bueno, yo sé que es de Sevilla, que nació en Sevilla, pero vive en Pamplona. Trabaja como activista pro derechos humanos en salud mental y es presidente de la Asociación Mejorana. También jornalero, me contó. Y bueno, sí, me sopló un pajarín, que muchas otras cosas. Hierbabuena y Mejorana son 2 nombres de plantas. Hierbabuena ya es buena, pero Mejorana, ¿será mejor todavía? Vamos a verlo. Será mejor cuando existirá también la asociación marihuana. Buena hierba. Ay. Bueno, me comentaba Sandro que en una ocasión le habían dicho que las contenciones mecánicas que eran terapéuticas. Digo yo, joder, que escatológicos también. Bueno, ¿no? Otros escatológicos. Perdona, tienes la palabra, Sandro. Ah, vale, gracias. Pensaba que las catatas se seguían, por lo cual... Hola, buenos días. Somos Manuel y Sandro, de la Asociación Mejorana de Navarra. Nos gustaría definir, leeros cómo nos definimos. Asociación de personas psiquiatrizadas, apartidista, que lucha contra toda forma de vulneración de derechos en salud mental. Nuestra misión es promover un cambio social orientado a la despatologización de la diversidad psicosocial para hacer nuestra sociedad más justa e inclusiva. Y antes de todo queremos dar las gracias a Hierbabuena, a la Universidad de Oviedo, para la invitación y expresar el entusiasmo que probamos cada vez que se produzcan encuentros como este, para intercambiar ideas, opiniones, logros, proyectos, con compañeros y compañeras desde hace tanto tiempo, como Hierbabuena, Hernán, Fátima, con tanta gente que conocemos. Y añadiendo la posibilidad de conocer personas nuevas y juntos y juntas seguir en nuestro camino hacia la completa desaparición de cualquier forma de discriminación y vulneración de derechos en nuestro colectivo. Estamos aquí, más que otro, Manuel y yo hablaremos de las contenciones mecánicas, que es uno de nuestro caballo de batalla prácticamente de todas las asociaciones, porque es la vulneración más grande de nuestros derechos a ser personas. Y me refiero a lo que decía antes Ángel, la ventaja de hablar después. Claro, escuchándoles nos han surgido también cositas que podemos matizar,
contemporáneamente a lo que será hablar de contenciones mecánicas. Y antes hemos tenido una mesa de personas que trabajan en salud mental como profesionales. Y en este momento la mesa es de loco. Por lo cual llegamos poniendo los pies en la tierra y para contaros lo que pasa en la realidad, lo que pasa a nosotras en primera persona. Hablando de contenciones mecánicas, ya van muchos años de lucha entre los diferentes colectivos, asociaciones, con las contenciones mecánicas, que dentro de las muchas vulneraciones de derechos humanos que se producen dentro de la red de salud mental, podemos definirla como la más flagrante e indignante. Se hablaba antes, el público aquí está compuesto por estudiantes, seréis los futuros profesionales. Entonces me gustaría subrayar una frase que se ha dicho antes: cuidado con psiquiatrizar o psicologizar la realidad que nos concierne. Seremos vuestros futuros, no me gusta la palabra paciente, enfermero, vuestros futuros impacientes, sí. Porque con todos los problemas, todas las vulneraciones de nuestros derechos, tenemos nosotros mismos, ante de todo, tener paciencia y enfrentarnos día a día a todo lo que concerne la estigmatización, la vulneración de cualquier derecho básico que no pasa en ninguna otra rama de la medicina. Por ejemplo, yo quería matizar lo que había dicho Ana antes, que nos ha explicado muy bien todo el aspecto jurídico, eso, pero volvemos a la realidad. Nosotros lo tenemos de primera mano. Ningún juez, en el 99,99% de los casos, pondrá nunca en entredicho lo que dice un psiquiatra. Por lo cual, las palabras de Ana, muy técnicamente muy interesantes, pero la realidad es esta. La contención mecánica es la punta de un iceberg de malos tratos que todavía hoy en día quieren vendernos como terapéutico. Nosotros y nosotras de la asociación tuvimos una invitación por parte de la dirección de las unidades de psiquiatría en Pamplona, en Navarra, porque querían tener unas reuniones cada 2 meses para intercambiar ideas, proyectos. Nos dimos cuenta que en realidad querían fisgonear en lo que estábamos haciendo, porque me acuerdo el primer encuentro que tuvimos, el director dijo que las contenciones mecánicas son terapéuticas, por lo cual empezamos mal. Y siguieron otras reuniones hasta que la última, que fue en septiembre, le dijimos a la cara que veíamos que era algo estéril, porque ellos seguían en sus posturas, nosotros en las nuestras, además en su casa, porque íbamos allí en la unidad de psiquiatrización, allí donde nos habían atado, por lo cual era también jugar en su terreno y no queremos.
se hablaba también de, paradójicamente, por ejemplo, nosotros, Manuel y yo, estamos aquí. En ese mismo momento, en Pamplona, otras dos compañeras están participando en la primera reunión de, ¿cómo se llama?, de la Comisión de Humanización en Salud Mental. Y hemos leído los nombres de los que forman parte de esta comisión, porque nosotros como asociación nos han invitado desde Gerencia de Salud Mental y claro, nosotros corremos allí donde nos llamen para que se nos escuche nuestra voz. Pero imaginaros que ahora en este momento Eva y Noemi están en una comisión de humanización donde están presentes los psiquiatras que nos han atado a la cama. Entonces ya mañana nos hablarán de cómo se ha desarrollado la jornada, pero no suena mal. Tienen que explicarnos antes de todo qué significa humanización después de habernos atado a la cama. Ya como hemos expuesto en multitudes de foros, la misma Organización Mundial de la Salud considera la contención mecánica tortura. El daño que produce en la persona es brutal e indeleble, marca de por vida. Tener en cuenta que como de terapéutico no tiene nada. Muchos de nosotras y nosotros, cuando vamos al psiquiatra, nos callamos cosas, nos callamos dolencias, porque tenemos miedo de volver allí, porque sabemos lo que pasa, en lo que hoy elegantemente llaman unidad de ¿cómo se llama? Unidad de, bueno, hospitalización psiquiátrica. Antes se llamaba manicomio, pero es lo mismo. No negamos que se están dando pequeños pasos en la erradicación de esta práctica. Hay muchos profesionales con los que trabajamos que la rechazan, sin olvidarnos claramente del movimiento en primera persona que lucha desde hace años para que desaparezca. Porque, como decía antes, ponemos los pies en la tierra, la realidad, ¿no? Los profesionales hablan, terapias, técnicas y esto. Nosotros hemos subido esta aberración. Hemos tenido que pasar por esta aberración. Os explicaré mejor luego también en qué consiste, porque se llama contención mecánica, pero es una manera descafeinada, como dice siempre Manuel, de decir que te atan a la cama con correas. Como asociación tenemos un logro muy importante que nos enorgullece, que en el 2018, tocando a todas las puertas donde teníamos que ir, logramos que existiera en Navarra por primera vez un registro de contenciones. Porque antes, ¿cómo funcionaba? El único que puede autorizar una contención mecánica tendría que ser el psiquiatra. Pero en el 99% de los casos, o el psiquiatra había acabado sus horas de trabajo, o se estaba tomando un café, o había ido a hacer pis, dejaba papelitos en blanco con su firma. Por lo cual la contención la decidía, no digo el enfermero, el auxiliar de turno, al que estabas molestando, y tomaba esta decisión, pero él tenía el papelito firmado por el psiquiatra. Y entonces pedimos que existiera un registro, y no solo, pedimos y obtuvimos que los datos de contenciones fueran públicos.
somos la primera comunidad en el Estado que tiene estos datos. Y son ellos mismos, ahora por ejemplo en enero pasado fue el gerente de salud mental a llamarnos, chicos, tenemos ya los datos, y nos lo proporcionaron. Y ahora los enseñaremos. Nosotros y nosotras creemos que el hecho de hacerlos públicos, porque no era solo curiosidad, no, vamos a ver a cuánta gente han atado. No, hacerlos públicos para que la gente, la sociedad, sepa lo que pasa. Y hasta pensábamos que haciéndolos públicos las contenciones disminuirían considerablemente. Pero el caso que todo sigue igual, sino a peor. Y aquí quiero compartir con todas vosotras los últimos datos al 2021. El registro fue creado en el 2018, ya en el 2018 nos dieron los primeros datos. Hablamos del 37,5% de las personas ingresadas que pasaron por una contención. Luego 2019, 2020 van subiendo. Además, una puntualización. En el 2019, aquella que era entonces la gerente de salud mental nos llamó a Mejorana para invitarnos a participar en la elaboración. Se tenía que redactar el nuevo plan estratégico de salud mental con validez 2019-2023. Y recogieron nuestras peticiones. La más importante fue de un horizonte cero contenciones. Y así estaba escrito en el papel, horizonte cero de contenciones. Mira tú que el año siguiente suben del 6%. Hablamos que sobre 934 personas ingresadas, el 36,4% fue atada a la cama. O sea, una persona cada 3. Y lo grave es que, así como quieren vendérnoslo como terapia, es que muchas de las veces que se ata a una persona a la cama es por castigo, porque estás molestando. Por experiencias hemos visto cómo funcionan estas cosas. Los enfermeros y auxiliares estaban viendo el partido. Una persona fue a preguntar algo, molestaba y ataron a la cama. Os quiero también poner en contexto. Existen 2 tipos de contenciones, 3 puntos y 5 puntos. 3 puntos son muñecas y abdomen. 5 puntos, muñecas, abdomen y tobillos. ¿Sabéis qué significa esto? Aparte de vulneración, es anularte completamente, porque te dejan allí horas o días. Luego veremos los porcentajes de duración de una contención mecánica. Te haces tus cosas encima, vomitas, chillas, y nadie que pase un momentico para ver qué tal estás. Futuros profesionales, lo que queremos son palabras, apoyos. Esto nos sirve. Paso aquí. Que no veo nada. Bueno, desglosando un poquito, y no me quiero alargar demasiado, por ejemplo, hay una diferencia entre hombres y mujeres.
Los hombres, por ejemplo, los últimos datos del 21, los hombres fueron el 36%, las mujeres el 65%. ¿Por qué? Porque la consideran más débil. Duración. Duración. Últimos datos, 2021. 19 horas y 56 minutos. Eso es un porcentaje, porque tenemos que tener en cuenta que hay personas que quedan atadas 2 horas y personas que quedan atadas 5 horas. 5 días, quiero decir, días sin ser atendidas. Y otro dato importante, que el porcentaje mayor es de la contención en 5 puntos, o sea, totalmente atado a la cama. En el 21, el 73% de la persona que fueran atadas fue de 5 puntos completas. Y luego otro dato que nos preocupa mucho. Como asociación no trabajamos con menores de edad porque nos haría muy complicado, pero tenemos datos. Eso siempre hablando de Navarra. En el 2021 el 25% de los menores ingresados en infanto juvenil han sido atados en 5 puntos. Pensad vosotros, un niño atado a la cama, en general, una persona que está en crisis, que está teniendo un momento de brotes, ¿no sería mejor acercarse, preguntarle, venga, vámonos a fumarnos un cigarrillo, cuéntame qué te está pasando? La labor del psicólogo, del psicoterapeuta, ¿no? Intentar entender por qué la persona está entrando en crisis, cogerla al momento y no llegar al punto que para quitártela de encima la atas a la cama. Y otro dato, otra vulneración. No os penséis que la persona cuando está atada a la cama está encerrada en una habitación. No. Por experiencia, muchas veces dejan la habitación puertas abiertas, en el sentido que todos los demás que están paseándose por el pasillo, mira, cuidadín, pórtate bien, porque si no te va a pasar lo mismo. Y esto es simplemente aberrante. Nos repartimos los minutos, así nos pasamos la pelota entre Manuel y yo me estoy ahogando. Pues nada, Perdón. Pues esto que ha contado Sandro es lo que está pasando en Navarra, con sus datos, ¿eh? O sea, lo que traemos son datos suyos de la gerencia, de las UHP. Y claro, nosotros pensamos que esta situación no se puede prolongar ni un día más. O sea, hay que acabar con ello ya. Y nosotros pensamos que la labor del asociacionismo hoy, o sea, de organizaciones como Hierbabuena, como Mejorana, tienen que centrarse en conseguir que se apliquen las leyes, porque esto que se está haciendo es alegal. No es ilegal, pero tampoco es legal. Es alegal. Y creemos que ha llegado el momento de hacer cualquier cosa. O sea, ha llegado el momento de hacer cualquier cosa. Huelgas de hambre, concentraciones, lo que la imaginación te dé, para cortarlo de raíz. O sea, aquí ahora mismo seguramente hay UHP en Oviedo y seguramente hay gente atada en este momento. O sea, y ha llegado el momento ya no de seguir quejándonos
de llegar a la conferencia. Ha llegado el momento de ir allí y decir, coño, ¿qué estáis haciendo? Que como ha dicho Sandro antes, hasta la Organización Mundial de la Salud dice que eso es tortura. Entonces, nosotros, mira, os voy a poner un vídeo de una compañera en el Parlamento, porque todos los frentes de lucha son importantes. Entonces, nosotros hemos estado 2 veces ya en el Parlamento en mesas de trabajo intentando reivindicar lo nuestro. Los políticos se quedan súper sorprendidos, o eso dicen, porque no está tan claro que no lo sepan, pero se supone que no lo saben. Entonces los invitamos a que fueran a las UHP y todo buenas palabras, pero no ha cambiado nada. Mira, os pongo el vídeo de la compañera. Y vi cómo venían varias personas y contra mi voluntad me pusieron una bata, me llevaron a una habitación y me ataron a la cama. No entendía nada, perdí la noción del tiempo, intentando quitarme las correas. Estuve sola llorando, angustiadamente. No vino nadie, y sin saber el por qué y con la incertidumbre si volvería a ver a alguien. Mi relato va dedicado a la memoria de Andreas, que con la misma edad que me ingresaron, 27 años, murió contenida hace 2 años en Gijón. A pesar de que han pasado 7 años, todavía vienen a mí recuerdos muy duros, imágenes, y que no he podido borrar de mi mente. Yo voy a ser muy breve. Yo lo único que quería decir es que hemos dado cifras, testimonios, pero yo quería invitarles a que vayan a las UHP, que vean la realidad de lo que allí pasa. Y ustedes los políticos tienen una oportunidad histórica para acabar con esto. Esto está sacado de la intervención que tuvimos en el Parlamento de Navarra. Y es una forma de lucha también, pero nosotros preferimos la calle y preferimos... No nos gusta mucho la moqueta. Si esto se porta conmigo, os pondré un vídeo de Mejorana en la calle. Soy invisible, vivo oculta, escondido, silenciada, negado, guardada, encerrado, tapada. No existo. Soy invisible, Vivo oculto, vivo oculta, escondido, escondida, silenciado, negada, guardado, guardada, encerrado, tapado. No existo. Soy invisible, Soy invisible, Soy invisible, vivo oculta, escondida. escondido. silenciado, silenciado.
una de cada 4 personas sufrirá a lo largo de su vida algún problema de salud mental. Desde los primeros síntomas hasta que tienes un diagnóstico pasa mucho tiempo, a veces incluso años. Y después tampoco es fácil. Hay un antes y un después. Te corta todas las relaciones personales, el trabajo. Es muy duro. Sentí mucho miedo, dolor. Para mí casi fue un alivio. Al menos ya sabía algo de lo que me pasaba. Me costó mucho aceptarlo. Sentía vergüenza, rabia, tristeza. Soy tu hermano, Tu pareja. Tu hija, Tu padre. Tu amigo. Tu vecina. tu madre. el tipo de la tienda de la esquina. Soy tú. Pastillas para activarte, pastillas para calmarte. A veces tomas tantas que te atontan. Dejas de ser tú mismo. Tus emociones están como apagadas. Apenas puedes llorar, ni reír a gusto. Pero esa medicación a mí me ayuda a no caer en esos fondos profundos de antes. Yo preferiría no tomar la medicación, pero me ayuda a estar estable y me conformo. A mí me dan bien. Yo no estoy en contra de los medicamentos. Lo que rechazo es que no haya otros métodos para mejorar. Le pediría al sistema de salud que se vaya desmedicalizando. Menos pastillas y más terapeutas. Perdonad que lo haya cortado porque es que si no se me come el tiempo y quería decir 2 o 3 cosas más. Bueno, estas son 2 formas que tenemos de reivindicar la calle, los políticos y queremos darle una vuelta al movimiento asociativo desde Mejorana. Queremos que cambien las cosas. O sea, queremos que se actúe. Ha llegado el momento de coger a los compañeros y decirles, esto tiene que acabar ya. Tiene que acabar ya. No podemos seguir hablando de lo mismo, dándole vueltas, mareando la perdiz. No podemos. Sencillamente no podemos. Necesitamos profesionales que objeten. Se puede objetar. O sea, yo no trabajo en un sitio donde se ata a alguien y hago gestión de conciencia y eso se puede hacer. De hecho, aquí hay gente que lo ha hecho, ¿no? Y No, la verdad que no lo sé. Pero y esto, y nada, y para terminar, para que Cata no me pegue, voy a poner un vídeo chiquitín de lo que pasa realmente en un montón de casos. Es otra forma de vulnerar nuestros derechos. Espero que no os haya pasado, que no os pase nunca, pero si os encontráis mal, llamáis al 112, llega una ambulancia muy bonita, cada comunidad la tiene de un color diferente. En Navarra son amarillas. Llega un médico con su maletín, todas las maquinarias, acompañado de enfermeros. Si nosotros estamos en un momento de crisis y llamamos al 112, pasa esto.
Estás aquí la policía reventando puertas de un domicilio particular a las 4 de la tarde, ¿eh? Señora. Que yo estoy en mi casa. Señora, quieta. Claro que estoy. Vamos, Oye, a mí no me pongas la mano encima. Vale, vale, vale. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Vale? Esta pierna, suelta. Venga, un momento, me has cogido a mí. Me has tenido a ver. Cuidado, la cabeza. Ya está controlado. Esa mano, quédate en los sitios. Ya está, esa mano. Ya está. Vale, Vale. La otra mano, ¿vale? Vamos, está. Déjamela. Bueno, esto le pasó a una compañera, pero no es extraño. Esto pasa con bastante frecuencia. A mí personalmente me ha pasado. No grité, no me dieron opción a eso, pero me ha pasado. Esto es lo que queríamos decir, que vosotros, que en la mayoría sois estudiantes y eso, que sepáis que cuando enviáis a alguien a la UHP o hacéis una reunión de trabajo con el psiquiatra y acaba en un ingreso, pasan estas cosas. Y eso tenéis que tenerlo muy presente. Tenéis que tenerlo muy presente. Que la contención es el final de un camino que empieza, vete a saber dónde. Empieza en un malestar psíquico. Y de ahí a todo esto que hemos visto. Y nada más. Yo, como soy jornalero, hablo poco. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Muchas gracias, Sandro y Manuel. Bueno, un gusto escuchar a Mejorana. La verdad que la situación de la contención mecánica es horrible. Tenemos profesionales también aliados y bueno, os voy a presentar a una de ellas. Se llama Ana Carralero Montero, es enfermera especialista en salud mental desde 2010, lleva trabajando en el Centro de Salud Mental de San Blas desde hace 10 años y hace 2 en el equipo infanto-juvenil. Sí, pasa para allá si quieres. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, miembro del colectivo Lo Común y Made in America. Tiene un máster en metodología de la investigación de ciencias del comportamiento y de la salud y actualmente está investigando sobre la discontinuación de antipsicóticos. De hecho, la charla que va a presentar se titula El derecho a decidir sobre el consumo de antipsicóticos. Lo cual, gente que estamos aquí intentando quitarnos, como por ejemplo es mi caso, no vamos ni a pestañear. Así que vamos a ver, Ana, ¿qué nos cuentas? Pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Hierbabuena por la invitación. La verdad que me siento muy agradecida de estar aquí en la jornada hoy y también en esta mesa. Bueno, como ha dicho Cata, yo voy a hablar un poco del derecho a dejar el consumo de antipsicóticos en el marco de una revisión sistemática que estamos haciendo, donde estamos revisando, bueno, hemos revisado como 14.300 estudios.
Es una cantidad muy grande porque el concepto de discontinuación, que sería la interrupción del tratamiento, significa muchas cosas, ¿no? En la literatura científica, luego si os interesa, que imagino que no, podemos hablar de eso. Bueno, como introducción sobre los antipsicóticos, nada, simplemente mencionar que los antipsicóticos nacen con la clorpromacina, que fue desarrollada en 1950 por un químico, que es Paul Charpentier, que inicialmente estaba destinado a la anestesia, pero que después Henry Laborit, cuando ahora ya no sé si era cirujano o anestesista, cuando la estaba estudiando se dio cuenta de que los pacientes se mostraban indiferentes a los estímulos, ¿no? Entonces esto hizo que estos psiquiatras, ¿no?, de Ley y de Nicker en el 52 probaran la clorpromacina con personas con psicosis y propusieron el nombre de neuroléptico, primero el de neuroplégico, que significa literalmente, ¿no?, paralizar el nervio, y luego el de neuroléptico, que significa arrebatar o apoderarse del nervio. Esta cita de ellos, ¿no?, dice: la aparente indiferencia o retraso en la respuesta a los estímulos externos, la neutralidad emocional y afectiva, la disminución tanto de la iniciativa como de la preocupación, sin alteración de la conciencia ni de las facultades intelectuales, constituyen el síndrome psíquico debido al tratamiento. Esta cita la pongo porque, bueno, aquí lo que viene a decir es que el fármaco, ¿no?, produce un síndrome psíquico, y esto ha sido recogido por una autora que es Joanna Moncrief, que ha hablado mucho que habla mucho de psicofármacos, es psiquiatra y profesora en el Reino Unido, y ha sido recogido para hablar de cómo inicialmente, ¿no?, los antipsicóticos o los neurolépticos fueron pensados desde lo que ella llama el modelo centrado en el fármaco, que ahora explicaré brevemente. Sin embargo, luego al poco tiempo se pasó a lo que ella llama el modelo basado en la enfermedad. Como podéis ver, en 1955, que pongo aquí esta cita de Himwich, que en ese momento era presidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica de Estados Unidos, señaló que los nuevos fármacos eran de un orden diferente a los fármacos previos y que podían eliminar los síntomas de los pacientes psicóticos, al igual que los internistas pueden usar la insulina para eliminar los síntomas de la diabetes. Esto de que los antipsicóticos son como la diabetes ya se hizo trending topic, se dice ahora, y se ha utilizado muchísimo después, e incluso actualmente se utiliza muchísimo esa analogía, y de hecho están muchas guías de pacientes y familiares y así. Lo que viene a decir Moncrief es que desde el modelo centrado en la enfermedad se entiende que los fármacos revierten una condición biológica, ¿no?, una enfermedad que tratan la causa, digamos, ¿no? Mientras que desde el modelo centrado en el fármaco lo que viene a decir es que el fármaco produce un estado alterado de la conciencia, induce una serie de efectos, ¿no?, un poco lo que decían de Nicker, y que eso en algunas personas puede ayudar en algún tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que se suele poner con el modelo basado en la enfermedad es este de la insulina y la diabetes. Desde el modelo centrado en el fármaco, el que ella propone es el del alcohol y la inhibición social, ¿no? Por ejemplo, en personas con inhibición social hay veces que tomar alcohol les puede servir pues para desinhibirse, ¿no? Y esto es una realidad que todos hemos experimentado seguramente, pero en ningún momento se dice que las personas con ansiedad social tengan un déficit de alcohol ni que no haya ahí ningún problema a nivel biológico, ¿no? Simplemente se sustituye un estado de ansiedad por un estado de desinhibición que a veces pues, puede resultar útil. ¿Por qué descontinúan las personas los neurolépticos? Bueno, esto, como pongo ahí, pues si revisamos la literatura hay motivos que son, digamos, del profesional y motivos del paciente, ¿no? Es decir, que depende a quién le preguntemos nos va a decir unas cosas u otras, lógicamente. ¿Qué suelen decir los profesionales? Suelen hablar de esto de la falta de conciencia de enfermedad que lleva a una falta de adherencia al tratamiento. Esto también son términos que se escuchan mucho. Bueno, lo que se dice es de la falta de conciencia de enfermedad, y aquí Tomás López tiene mucho que decir porque ha pensado mucho en este término, ¿no? Esto que hablaba antes de la enfermomentalización, ¿no? Las personas enfermomentalizadas,
bueno, pues lo que vienen a decir los profesionales es que la persona se niega a reconocer que está enferma, ¿no? Se niega a aceptar el diagnóstico psiquiátrico y por eso, como no acepta que está enferma, pues no acepta que necesita medicación, ¿no? Este argumento se hace también, yo creo, muchas veces obviando que las personas, en primer lugar, muchas veces han ido a pedir ayuda, ¿no? Quiero decir que las personas pueden reconocer que tienen un problema, pero no quieren reconocer que tienen un diagnóstico grave, incapacitante, crónico para toda la vida, ¿no? Esta losa que se pone encima y que, de hecho, pues, bueno, yo creo que tampoco es una cosa muy complicada de entender, pero se utiliza mucho, ¿no? Yo hace poco escuchaba a un compañero decir que a él le pusieron el diagnóstico de esquizofrenia con 18 años y decía, ¿no? A mí cuando, esto que escuchábamos en el vídeo que han puesto los compañeros de Mejorana, que es verdad que a veces para algunas personas el diagnóstico es un alivio, pero él decía, para mí no fue un alivio, para mí me dieron ganas de matarme, ¿no? Con 18 años cuando te dicen que tienes una enfermedad que es para toda la vida y que no tienes nada que hacer. Pongo aquí este estudio de Baker y White, no porque sea especialmente interesante, pero sí porque ellos hablan de que hay razones psicóticas, ¿no? Ellos hacen un estudio retrospectivo sobre el abandono de la clozapina y dicen que los pacientes abandonaban la clozapina por razones psicóticas. Cuando lees el estudio dicen que entre las razones psicóticas estaban que consideraban que la clozapina era un veneno o que consideraban que estaban siendo parte de un estudio. Entonces, claro, a mí me resulta curioso, ¿no? Porque quiero decir que la clozapina es un fármaco bastante tóxico, que de hecho requiere analíticas periódicas, ¿no? Para controlar que todo está bien. Bueno, no sé, yo conozco mucha gente, y seguro que vosotros también, que no se han querido vacunar de la COVID, o que piensan que el ibuprofeno es tóxico, o que dicen que el azúcar es un veneno, ¿no? Y en ningún caso se considera una razón psicótica. Imagino si esas personas no tienen un diagnóstico de psicosis. Si lo tienen, pues ya sí. Y luego, teniendo en cuenta que luego realmente estaban participando en un estudio, o sea, tampoco me parece tan psicótico pensar que realmente, no sé. En fin, pero bueno, esto es como anécdota, ¿no? La mayor parte de la gente habla de los efectos adversos de los neurolépticos. Bueno, no me voy a parar mucho aquí porque lo hemos visto en el vídeo también, pues la somnolencia, ¿no? El embotamiento afectivo, esto de la anestesia emocional, de la gente que dice que no puede sentir, y luego toda una serie de síntomas físicos, el aumento de peso, no sé, la hipersalivación, el estreñimiento, problemas, ¿no? Como la galactorrea, el hirsutismo femenino, ¿no? Que es que aparece vello en mujeres en zonas en las que habitualmente no aparece, ¿no? Como barba y tal. Bueno, hay como un montón de síntomas por los que la gente quiere dejar la medicación, los problemas sexuales y en fin. Otro motivo por el que la gente deja la medicación es la remisión, ¿no? Si la gente empieza a tomar medicación porque se encontraba mal, pues llega un momento en el que a lo mejor se encuentran bien y quieren dejar la medicación. Otro tipo de situaciones, y pongo aquí este estudio de Murasugi porque también me parece como un ejemplo así un poco, bueno, no tampoco anecdótico, por desgracia. Bueno, esta gente lo que hace es intentar enseñar a un grupo de presos que necesitan su medicación antipsicótica. Entonces eso lo hacen retirándoles la medicación antipsicótica, esperando a que aparezcan los síntomas de abstinencia que ahora vamos a ver, y entonces cuando aparecen decirles, ves, es que necesitas tu medicación antipsicótica. Yo cuando le dije a mi director de tesis lo de este estudio me dijo, pero eso es tortura. Digo, pues han pasado un comité de ética, ¿sabes? Y todo bien. Y luego pongo aquí esta frase de Larsen Barr, que es una investigadora australiana que dice que hay factores de la prescripción, como los factores de la relación terapéutica y cuestiones de derechos humanos, que se relacionan con la elección y el consentimiento informados y que también influyen en la experiencia subjetiva de tomar antipsicóticos. Esto es interesante, aunque no es sorprendente. Bueno, pues esto que estabais comentando también, pues que cuando a una persona ¿no? la amenazan, la ingresan involuntariamente para obligarla a tomar un tratamiento, le dicen que si no se toma el tratamiento no se va de alta, o le ponen directamente un inyectable contra su voluntad, o le dicen que le van a quitar a sus hijos si no se toma el tratamiento, o cosas así. Yo todos estos ejemplos los he escuchado en el trabajo, no los he leído en ningún lado. Pues claro, cuando la gente está tomando los antipsicóticos bajo estas condiciones, pues creo que de manera nada sorprendente los antipsicóticos no sientan tan bien, ¿no? Como cuando uno los toma pues pensando que le van a servir de algo bueno. Esto es una tabla también del estudio de Larsen Barr. Bueno, aquí es un poco como para... Ella hizo primero una entrevista, una encuesta, como creo que a 114 personas, más o menos,
Y eso, ¿no? Aquí pone pues todos los síntomas que la gente decía que tenía. Creo que solamente el 2,8% de las personas no refirieron efectos secundarios, pero aún así hay personas que consideran que los antipsicóticos son muy útiles o un poco útiles, como veis aquí en la tabla. Y aprovecho ya para hacer un disclaimer, porque hay gente, bueno, a lo mejor aquí no, pero normalmente cuando hablo de esto con profesionales se ponen así como muy a la defensiva, que yo no estoy diciendo que no haya personas que no les venga bien tomar antipsicóticos, que habrá gente que sí, que no estoy diciendo que no sean útiles en algunos casos, o que a todo el mundo, bueno, que a todo el mundo le sientan mal, sí que lo estoy diciendo un poco, pero a lo mejor no tan mal, ¿no? O sea, que hay gente que puede preferir, yo qué sé, un efecto secundario. Lo que estoy diciendo es que hay muchas personas a las que le sientan mal, que hay muchas personas a las que no encuentran ningún beneficio, que hay algunas personas que les pueden sentar bien en un momento dado de su vida, pero en otro momento no. Y sobre todo lo que estoy diciendo es que las personas tenemos derecho a elegir o a rechazar el tratamiento que nos quieren poner, independientemente de que tengamos o no un diagnóstico. Esto es del Relator Especial contra la Tortura, un informe que elaboró en 2013, en el que habla de que, bueno, exhorta a los estados a imponer una prohibición absoluta a todas las intervenciones médicas forzadas y no consentidas, incluyendo la administración de medicamentos neurolépticos. Bueno, decir aquí y que está esta coerción que hablaba antes, ¿no? Como bueno, pues como más formal, de coger a una persona, pues como hemos visto en el vídeo, ingresarla contra su voluntad y ponerle un inyectable, que además esto ahora con los inyectables de larga duración de 6 meses pues se está haciendo también habitualmente. Pero luego está lo que se llama a veces en la literatura coerción informal o coerción blanda, que es todas estas amenazas de las que hablaba antes, que es verdad que no quedan en los registros, que no hay que notificar al juez, pero que se hacen y que mucha gente toma la medicación considerando que la está tomando libremente. Bueno, ya me estoy enrollando demasiado. ¿Por qué es tan difícil dejar los antipsicóticos? Este es el título de un artículo de Joanna Moncrief también, que bueno, viene a decir, lo voy a resumir mucho porque si no me enrollo en mí misma. Lo que viene a decir es que o sea, que es verdad que cuando las personas dejan los antipsicóticos surgen problemas, pero que estos problemas no tienen tanto que ver, como se ha dicho tradicionalmente, con que la persona está enferma y entonces por eso no necesita el tratamiento. Es decir, hay muchos estudios que, como el que he comentado antes de la cárcel, ¿no? Se le quita a la gente la medicación antipsicótica abruptamente, entonces aparecen síntomas y entonces eso se interpreta como una recaída y entonces se vuelve a poner el tratamiento. Entonces, que ella lo que viene a decir, ella y otros autores, ¿no? Pero ella ha hablado mucho sobre esto, que en pocas ocasiones lo podríamos considerar una recaída de un trastorno previo, e incluso cuando se considera una recaída de un trastorno previo también podemos pensar si la recaída es o no por la retirada de psicofármaco, ¿no? Pero viene a decir eso, ¿no? Que cuando quitamos la medicación, pues igual que cuando quitamos cualquier sustancia psicoactiva y sobre todo abruptamente, pues se van a producir una serie de síndromes, tanto físicos como psicológicos, que también tienen que ver con el entorno, con la sensación, ¿no? de peligrosidad que puede haber en ese momento y que pueden hacer que la persona se encuentre mal y que eso sea interpretado como una recaída. Bueno, sobre este tema, nada, simplemente decir que bueno, que aunque, como os decía, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de que la medicación es importante para prevenir recaídas y, bueno, seguramente puede haber ahí, no digo que eso no sea verdad, pero que también hay artículos, os pongo aquí 3, que hablan de que el funcionamiento a largo plazo es mejor sin antipsicóticos. Hay un estudio de Harrow, que veis aquí, que viene a decir, veis que pone, ¿no? Gente con esquizofrenia y medicada, sin medicar, y con otros trastornos medicada sin medicar, como, aunque en la cohorte que siguen, ciertamente las recaídas ocurren más en los primeros momentos, al cabo de 4 años ven que la gente funciona mejor sin antipsicóticos. Bueno, estos estudios también han sido criticados metodológicamente porque es verdad que tienen, bueno, al ser seguir una cohorte a lo largo del tiempo, pues hay variables que se pierden y tal, pero bueno, igual que los otros también tienen sus limitaciones. Quiero decir que simplemente son estudios que cuestionan un poco esta idea de que los antipsicóticos a largo plazo son beneficiosos para todo el mundo.
Lo que decía antes de las definiciones, la definición de discontinuación, pues que a veces en la literatura a veces significa retirar el tratamiento porque el psiquiatra quiere, retirar el tratamiento porque la persona deja de tomar, a veces es sustituir el psicofármaco por un placebo, a veces es no sustituirlo por nada, y esto también es importante metodológicamente, pero no me voy a parar, que esto es un poco rollo, y quiero pararme en lo siguiente. Si la discontinuación es abrupta gradual, si es guiada, también la definición de recaída, ¿no? Porque en muchos estudios la definición de recaída es el juicio del clínico, es decir, ni siquiera justifican por qué lo consideran recaída, simplemente el clínico considera que está recayendo y ya. Y a veces es aparición de síntomas, bueno, pues como que son esperables, ¿no? Pues si una persona está tomando antipsicóticos, el ejemplo clásico, si una persona escucha voces, está tomando antipsicóticos y con los antipsicóticos no las escucha, bueno, pues es esperable que a lo mejor dejando los antipsicóticos aparezcan las voces, pero esto necesariamente no significaría una recaída quizá para esa persona, ¿no? Y quizá lo que pasa es que no se trabaja en el lidiar con el síntoma. Voy a usar todo el rato este lenguaje médico, perdonadme, bueno, que no se trabaja en lidiar con el síntoma, sino que se considera que la persona está recayendo y que por lo tanto tiene que tomar antipsicóticos. Y esto de si son éticos los ensayos sin medicación, que también es una cosa que se ha planteado mucho, porque se ha considerado tradicionalmente que no era ético tener a personas sin medicación, pero bueno, efectivamente no es el único tratamiento, hay otros tratamientos posibles aparte de la medicación, y hay autores que hablan de que sí que es ético, ¿no? Y que además la persona, hay gente que quiere dejar la medicación y que acepta voluntariamente este tipo de ensayos. Bueno, esto sobre cómo hacerlo, y esto, bueno, es una cosa sacada de un teorema matemático de Cantor. Lo que viene a decir, o sea, son unos autores que hablan de esto, y lo que vienen a decir, lo que vienen a proponer es que se vaya reduciendo un tercio, ¿no? Como veis en esta cosa de los fragmentos, lo que viene a decir es que si reduces un tercio, ¿no? va reduciendo un tercio cada vez, hasta que llega un momento en el que dicen, ¿no? Los segmentos tienden a infinito, pero la parte que retiramos tiende a cero. Entonces, bueno, pues ellos utilizan esto también para hablar de cómo reducir la medicación. Es verdad que esto ya ha sido dicho, y pongo aquí esta guía de discontinuación de uso de las drogas psiquiátricas, que es una guía muy buena, que, o sea, ya hay gente en primera persona haciendo contenido sobre esto desde hace muchos años, pero me parece interesante este trabajo porque esta gente no es especialmente pro dejar la medicación, o sea, ni en el tono del artículo se aprecia bastante, y los artículos previos que ellos han escrito también. Entonces me parece como muy interesante que gente que a lo mejor no viene como de otros lugares, pues se plantee que esto, pues que es un derecho de las personas y que las personas tienen derecho a dejar la medicación. Ellos recomiendan que no se deje la medicación completamente, ¿no? O sea, que aunque por muy pequeña que sea la dosis, nunca se pase a cero completo, pero bueno, hablan de esta cosa de la tendencia a cero, que puede ser pues tomar un fármaco en unas cantidades muy pequeñas, y a mí me parece también bastante transformador. Hablan también de esto, ¿no? de valorar, de hacer una valoración entre los riesgos y los beneficios, pues con el paciente y el clínico, para que las decisiones sean informadas y que cada uno pues decida en función de lo que quiera en su vida, vaya. Y aquí es donde me quería parar un segundín. Larsen Bart, que es esta mujer de la que os hablaba antes, australiana, esto es parte de su tesis doctoral, y ella habla, entrevista en profundidad a unas mujeres que consiguieron dejar los antipsicóticos completamente, y entonces revisa como, bueno, hace un análisis temático que agrupa en estos temas, ¿no? Llegar a comprenderme a mí misma y mis necesidades, encontrar lo que funciona para mí y conectar con apoyos. Como tres temas fundamentales de las personas que han dejado los antipsicóticos y que han encontrado, o sea, que han podido transitar por esa parte de dejar los antipsicóticos, que no es fácil, y encontrar el bienestar de otras maneras, ¿no? Y me parece muy interesante porque a veces cuando leemos bibliografía sobre este tema parece que
todo está eso, en la dosis, en el fármaco, en qué tipo de fármaco, no sé qué, y a veces incluso la gente en primera persona que está con estas experiencias también como que, bueno, esta es una impresión mía, pero como, ¿no?, que a veces se da como mucha importancia al fármaco, que no digo que no la tenga, pero que hay como toda una serie de cosas que son importantes también para dejar la medicación, ¿no? Como, bueno, esta cosa de ser consciente de los factores de riesgo, de las cosas que nos detonan, de las cosas que nos sientan bien y que nos sientan mal, descubrir marcos de referencia significativos, que esto es muy interesante porque ellas hablan... El temporizador. Ellas hablan bueno, de esta idea de que cuando a uno se le considera enfermo mental es muy difícil que esto nos ayude como a afrontar un tipo de situaciones, ¿no? Y que tener marcos de referencia de otra manera, entender los síntomas como señales del cuerpo que nos avisan de que hay necesidades que tenemos por cubrir y cosas así, ¿no? Como intentar entender pues los síntomas en función de las cosas que nos han pasado en la vida, darles un significado desde otro lugar, ayuda también nos pone como en una situación de enfrentar las cosas de otra manera. ¿No? Entender mi propósito de identidad, que esto también es interesante, esta frase que decía Tomás antes, ¿no?, que me ha gustado y me ha apuntado, que cuando ya te dicen, ¿no?, que eres un enfermo, que si tienes un diagnóstico olvídate de tener aspiraciones, que me ha parecido, pues eso, ¿no?, que desde ahí, pues todo esto que lo señalan estas mujeres también, ¿no? Entender mi propósito de identidad, pues tener aspiraciones, construir una caja de herramientas, bueno, estas cosas, ¿no? Aceptar frente a resistir, que hablan de cómo, pues lo que os comentaba antes, ¿no?, de aceptar los síntomas y poder transitarlos de otra manera. Y luego conectar con apoyos. Y en este sentido hablan de la importancia de conectar con personas con experiencias similares, pero también de tener otras personas de alrededor, ¿no?, que sirvan de apoyo, pues la familia, y la mayoría de ellas, que a mí esto me parece interesante, tenían los prescriptores, habían conseguido, ¿no?, que las apoyaran en este proceso, tenían terapeutas y gente como desde lo profesional que las estaban apoyando. Esto es muy interesante porque muchas personas tienen que discontinuar solas porque sus terapeutas les dicen cosas como pues dejar la medicación te dejo de atender, o alta por incumplimiento, o cosas así. Y nada, ya simplemente acabar con esta cita de Valverde y Inchauspe, que son un psicólogo y un psiquiatra del Estado, que dicen esto, ¿no? La práctica del consentimiento informado en personas con diagnóstico de psicosis, además de un imperativo ético y una obligación legal, es una buena práctica imprescindible para obtener la adhesión y participación del paciente en su proceso de recuperación, que puede traer mejores resultados a largo plazo. El paciente debe tener derecho a rehusar el tratamiento, especialmente cuando está en mantenimiento y no está incapacitado civilmente, que ahora ya se supone que una persona no puede estar incapacitada civilmente, y aun cuando se equivoque en su elección, debe seguir siendo ayudado, como se hace en otras áreas sanitarias. Pues nada, hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy interesante. Tomaremos buena nota. A ver, ahora presento a Hernán María Sampietro, que va tomando asiento. Psicólogo social, investigador en formación, doctorado en el Departamento de Psicología Social, Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona. Usuario de los servicios de salud mental, coordinador de proyectos, vocal de derechos, miembro del equipo de investigación, evaluación y formación de Activament Catalunya Associació. Miembro del Consejo Asesor también de la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña y el Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud. Bueno, vamos a ir con un poquito de ritmo todo lo que pueda, que estoy con poca voz, así que intentaré explicarme rápido. ¿Sí? Muchísimas gracias a Hierbabuena y a la universidad por recibirnos. A ver si me hace caso. Vale. Yo antes de comenzar quisiera retomar una de las cosas que dijo antes Manuel, ¿no? Que yo estoy completamente de acuerdo en salir a la calle, pero yo creo que las luchas hay que hacerlas en todos los frentes posibles, ¿no? Y en realidad las vulneraciones de derechos que estaba explicando ni son alegales, ni se trata solamente de aplicar las leyes, porque el problema es que las aplican a las leyes, ¿sí? Aplican las leyes estatales, ese es el problema, ¿sí? Que las leyes estatales son contrarias al marco jurídico internacional de derechos humanos. La lucha está también en cambiar la legislación, ¿sí? Dicho esto, ¿sí?
A ver si me ciño también un poco a las diapos, ¿sí? Tenemos ya una línea estratégica de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Yo le he puesto aquí, no se ve porque igual es muy chiquitito, ¿sí? Sí, pero básicamente de los que nos habla, la línea estratégica actual de la Organización Mundial de la Salud en términos de salud mental, nos habla de un enfoque centrado en la persona y basado en derechos, ¿sí? De hecho, toda la línea estratégica se llama Quality Rights, ¿sí? Y se había hablado antes de este enfoque centrado en las personas, ¿no? Pero a mí me gustaría reflexionar hoy en esas dos cosas. ¿Qué es esta idea de centrado en la persona? Y cuando decimos basado en derechos, ¿en qué derechos? ¿No? Para tener claro cuál es el marco jurídico que hay que tener cuando abordamos, ¿no?, temas de salud mental, ¿sí? Como que no hay mucho tiempo, me voy a centrar solamente en algunos de esos derechos, ¿no? Lo primero a tener en cuenta es esto, ¿no? Que hablamos de centrado en la persona, sí, pero lo entendemos mal, se entiende fatal. Centrado en la persona suele ser, digamos, como personalizado, ¿sí? Pero sin la persona, sin tomar en cuenta sus valores y preferencias, ¿no? La máxima de los movimientos de vida independiente y todo lo que acabó siendo luego, digamos, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es esto de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿sí? Lo mismo que puede ser, ¿no?, que no se legisle sobre la mujer sin la opinión de la mujer, pues, o cualquier otro colectivo, pues lo mismo, ¿sí? Que no se hagan ni legislaciones, ni planes estratégicos, ni intervenciones que no tengan en cuenta, ¿sí?, digamos, los valores y preferencias de las propias personas a quienes van dirigidas esas políticas públicas. Como anécdota muy rápida, una compañera, ¿no?, lo explicaba esto, Marta Díez ha hecho otros vídeos para explicarlo, ¿no?, que después de su 7º ingreso hubo una reunión, mientras ella estaba ingresada en ese sitio, en el que estuvo su familia y todo su equipo médico decidiendo, no incapacitada judicialmente, decidiendo dónde iba a vivir el resto de su vida, ¿no?, decidiendo si le iban a poner una residencia de larga estada psiquiátrica, porque en la casa el padre no quería que volviese, porque chocaban mucho, sus hermanas casadas con hijos, pues entonces había que decidir, digamos, dónde iba a vivir el resto de su vida, y en esa reunión decidían su vida personalizadamente, y ella no estaba. No tuvo ni voz ni voto en esa decisión. La salvó de que acabara eso una tía que dijo, yo me la llevo conmigo, como si fuera, ¿no?, un chiqui, ¿sí? 38 años la persona, ¿sí?, decidiendo los demás dónde iba a vivir. Estamos hablando hace poco tiempo, ¿eh? ¿Cuál es el marco jurídico internacional de derechos humanos que tenemos? ¿No me hace mucho caso? Sí, ¿no se ve aquí? Qué mal me ha salido esto feo. Vale, ahí está. Bueno, el marco jurídico internacional de derechos humanos que tenemos, ¿sí?, que regula, ¿sí?, o debería regular todas las prácticas que tienen que ver con la atención a la salud mental, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Considerado el Tratado de Derechos Humanos más importante del siglo XXI, tiene una particularidad que fue redactado en su inmensa mayoría, y de las personas que participaron en su redacción, el 80% de las personas que participaron, son representantes de la sociedad civil, representantes de los diferentes movimientos de personas con discapacidad, ¿sí? En este caso, a nosotros nos representó la Asociación Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, no autodefinidos en absoluto como personas con discapacidad, ¿sí? Pero digamos como un movimiento estratégico para quedar, digamos, protegidos por un marco jurídico internacional de derechos humanos, ¿sí? Nos representó Tina Minkovic. Y es un cambio absoluto en el paradigma de comprensión y abordaje de los problemas de salud mental. Digamos, esto salió en el 2006, entró en vigor el año 2008, cuando lo firmaron y ratificaron un mínimo de 20 países en el mundo. Entre esos 20 primeros países estuvo España. Y lo que fue sucediendo, en otros aspectos se fue cumpliendo bastante bien, pero hubo algunos aspectos en los que no se entendía para nada, lo estaban aplicando mal, los estados decían, ya lo estamos cumpliendo lo que dice, por eso a partir del año 2014 empezaron a publicar observaciones, el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad empezó a publicar una serie de observaciones generales, especificando cómo deben entenderse y aplicarse determinados artículos de la Convención, ¿sí? Por ejemplo, la observación general número 1, referida al igual reconocimiento como persona ante la ley, ¿sí? Vale, voy con ritmo, lo había avisado, por una cuestión de tiempo, ¿sí? ¿Qué más quería decir de esto? Bueno, igual después me salto cosas, no pasa nada, ¿sí? El gran cambio que supone este marco, ¿no? El gran cambio que supone es dejar de pensar desde un modelo médico rehabilitador de la discapacidad en el cual la tara está en las personas, ¿no? Está pensada, digamos, aunque originariamente en el texto 2006 sale la palabra deficiencia, ¿sí?
en las sucesivas observaciones generales ya no aparece más en ese concepto, ¿sí? Lo que dice es que dejar de pensar que la tara está en la persona, ¿sí? Digamos que en el modelo tradicional, digamos, los que teníamos un fallo somos nosotros y necesitaríamos un control exterior, ¿no? Porque las personas tendríamos una discapacidad, ¿sí? Esa idea de que somos una persona enferma y que alguien, ¿no?, que sabe lo que nos sucede tiene que decidir por nosotros qué deberíamos hacer, ¿sí? Vale. Muy bien. Y en este caso el control de la patología está por encima, ¿no?, de la libertad a decidir. Lo que plantea el cambio de modelo, ¿sí?, es que la tara no está en la persona, sino que la tara está en el encaje entre la persona con su entorno, ¿sí? En este caso, digamos, lo que hay que comenzar a pensar es de diferente manera qué significa el concepto de discapacidad, en este concepto, ¿sí? La discapacidad es dónde están las barreras, cuáles son las barreras que dificultan o imposibilitan la plena participación de la persona en la sociedad. Si las barreras son físicas, la discapacidad es física. Si las barreras son sensoriales, la discapacidad es sensorial, visual, auditiva, ¿sí? Si las barreras son intelectuales, la discapacidad es intelectual. ¿Y nosotros qué barreras tenemos para participar? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos impide ser ciudadanos de pleno derecho? ¿Sí? Las barreras que tenemos son psicosociales, tienen que ver con el estigma y tienen que ver, por ejemplo, con legislaciones discriminatorias, ¿sí? Esas son las barreras que nos impiden, por eso la discapacidad es psicosocial, no porque tengamos una tara psicosocial. Por eso no se llama discapacidad mental, sino psicosocial, porque las barreras son psicosociales. Lo que decía, voy a hablar muy por encima, por una cuestión de tiempo. Me quería centrar en 3 artículos. Los primeros 2 solo los voy a nombrar, me voy a centrar en el tercero. De protección contra la tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes, del derecho a vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad y del igual reconocimiento como persona ante la ley. Vale. Solamente para decir esto de lo que estuvieron comentando en la primera parte de la mesa. Existe un artículo, ¿sí? En el marco jurídico español esto está regulado, esto no es que es alegal, es legal en el marco, ¿no?, jurídico español. Esto es el artículo 763 del Código de Enjuiciamiento Civil, ¿sí? Esas prácticas son legales en España, ¿sí? Pero esas prácticas, digamos, esa regulación legislativa española es anacrónica, ¿sí? Porque, y eso es lo que quería decir antes, ¿sí? Para que quede claro, esto no es un tratado de derechos humanos firmado y ratificado que entra en vigor, no es una declaración de buenas intenciones. No es como decían, los planes estratégicos quedan bonitos y luego no se aplican. No es eso, ¿sí? Un tratado de derechos humanos firmado y ratificado por un Estado significa que se incorpora al estamento jurídico estatal, ¿sí? Que ese tratado, una vez firmado y ratificado, está incorporado, digamos, en la legislación que está por encima de todas las leyes, incluso las leyes orgánicas estatales y obviamente las autonómicas, y que incluso la Constitución debe reinterpretarse en concordancia de incumplimiento de los tratados de derechos humanos. Esto obliga a derogar o modificar leyes, ¿no?, su firme ratificación. Y de hecho, los estados están obligados a pasar comparecencia periódica en frente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para rendir cuenta de los cambios que se están haciendo, y la sociedad civil tiene derecho a denunciar a su propio Estado por incumplimiento. 2019, en coalición activamente Hierba Buena, nosotros denunciamos al Estado español por vulneración de derechos, llevamos un informe con todos los artículos de legislación española que deberían derogarse o modificarse. Hubo resolución de Naciones Unidas especificando artículo por artículo qué es lo que debe cambiar. Algunos de estos cambios ya se han producido, otros todavía no, pero ya empiezan a aparecer, digamos, como dentro de los planes de gobierno, ¿sí? de modificar estas legislaciones. Dicho esto, ¿sí? Perdón si fui un poco caótico porque me han agarrado las prisas así el último. En relación a esto, ¿no?, el artículo 12 tipifica, ¿sí?, todo este tipo de prácticas como tratos inhumanos, crueles y degradantes, ¿sí? La medicación forzosa o sobremedicación, el ingreso involuntario, la terapia electroconvulsiva sin consentimiento, con consentimiento forzado o coaccionado, la contención mecánica, la reclusión y el aislamiento, y la incapacitación jurídica, que aquí esto ya cambia, yo lo voy a nombrar después. La cuestión, ¿sí?, están tipificados como tratos inhumanos, crueles y degradantes cuando se aplican este tipo de medidas, y cuando se aplican como castigo están tipificados como tortura, ¿sí? Eso es lo que se refería antes Manuel, ¿sí?
por nombrar esto, ¿sí? Ya tenemos, ya aparece por primera vez, que esto es una resistencia inmensa, ¿sí? Esto nos toreó, ¿no? Nos mamó la coalición Unidas Podemos en Comú, Pudem en Marea, que nosotros participamos en la redacción del original, se llamaba Ley de Derechos en el ámbito de la salud mental, porque la idea era que regulara el cumplimiento de derechos en el ámbito de la salud mental. 2 años después hicieron un borrador nuevo con un montón de modificaciones, por suerte ni siquiera se aprobó todavía, como Ley General de Salud Mental. Lo que era derecho pasó a ser un general, ¿sí? Y desaparecieron, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Las prohibiciones de los ingresos forzosos, las condiciones mecánicas, desapareció todo el texto, lo trufaron de excepciones. Pero ahora ya aparece otra vez, ¿sí? En el plan estratégico de este ministerio, ¿no? Que tiene un nombre que parece que lo escribió el predictor de WhatsApp, ¿no? Que se llama Ministerio de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, ¿sí? En su objetivo número 31 ya especifica esto de modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la base de los derechos humanos y las medidas alternativas a los internamientos forzosos. Es decir, ya aparece por primera vez, hasta ahora no había aparecido, que en los espacios, digamos, en los espacios de ingresos psiquiátricos también hay que cumplir, ¿no? El marco jurídico internacional de derechos humanos, ¿sí? Y esto es una de las cuestiones como básicas y fundamentales, porque las contenciones mecánicas, la medicación forzosa, no se puede hacer, digamos, fuera de los entornos de internamiento forzoso. Por lo tanto, nada de eso seguiría estando presente. Se ponen como objetivo 8 años más, a ver si llegamos a esto, ¿no? Pero por lo menos ya hay por dónde pelearlo. Lo que decíamos, el derecho a vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad, una cuestión fundamental y básica es que se tienen que acabar los manicomios blandos, ¿no? Que ya no se llama manicomio, pero la larga estancia psiquiátrica, ¿no? La hospitalización de larga estancia, ¿sí? Eso tiene que desaparecer de la práctica, ¿sí? En Cataluña, ¿sí? Esto ya se ha conseguido, ¿sí? En Cataluña, desde julio, ¿sí? Ya no es legal ingresar a nadie de larga estancia psiquiátrica. No la pueden cerrar, porque la propia psiquiatría reconoce su iatrogenia. La gente que lleva 10, 20, 30, 40 años ahí adentro, no la pueden sacar fuera, porque hace 10, 20, 30, 40 años que no deciden absolutamente nada de su vida, ni cuando se levantan, ni qué comen, ni qué actividades hacen, ni cuándo se van a dormir, nada, ¿sí? Está todo institucionalizado, es lo que hacen, las instituciones institucionalizan, ¿sí? Y por eso, digamos, la gente que ya está mucho tiempo, pues no la pueden mandar a la calle a la buena de Dios, ¿no? Pero ya no se ingresa más a nadie de larga estancia, es como un cierre gradual, ¿sí? A mí me da miedo que no sustituyan por otros recursos habitacionales, porque mucha gente acaba aquí por pobre, no por loca, ¿sí? Porque la gente a la que se le pone un diagnóstico psiquiátrico que no tiene dónde vivir, acaba institucionalizado por pobre. Y como son prestadores de servicios que le factura al Estado, encantadísimos de facturarle 1.500 o más euros al mes digamos, a la Generalitat de Cataluña por tener una persona ahí dentro, ¿sí? Cuando si le dieras a una persona 1.500 euros al mes, joder, que igual tendría una vida independiente y estaría incluido en la comunidad. Vale. Artículo 12, de igual reconocimiento como persona ante la ley, básicamente rescata, recupera lo que es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Sabéis lo que dice, ¿no? Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, ¿sí? Eso es lo que rescata básicamente, que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Lo que sucedió es que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también continúa en tanto que dotada de razón, ¿sí? Y por lo tanto, a partir de esa idea, ¿sí? De que las personas a quienes se nos identifica o atribuye una racionalidad afectada o limitada, es decir, personas psiquiatrizadas o con discapacidad intelectual, nos metieron 60 años de excepcionalidad jurídica. Excepcionalidad jurídica quiere decir, estas son las leyes, asterisco, pie de página, para estas personas no se aplica, ¿no? Es una legislación diferente para nosotros, ¿sí? Es decir, no tenemos los mismos derechos. El artículo... perdón que tome aire, el artículo 12 básicamente tiene 5 puntos que son muy simples, ¿sí? El primero es... igual personalidad jurídica, es decir, las personas tenemos los mismos derechos, ¿sí? Aquí nos hicieron trampa cuando decían que ya lo estaban aplicando, por lo que decían, tenemos los mismos derechos, pero tiene modificada la capacidad de obrar. Tiene modificada la capacidad de obrar, quiere decir que alguien impuso, digamos, su limitación o prohibición de ejercer los propios derechos, ¿sí? Que eso es lo que tuvimos durante tanto tiempo con tutelas y curatelas, y que de hecho en el Estado español todavía sigue estando, en Cataluña no se puede curatelar a nadie. Primero, tenemos
igual personalidad jurídica, es decir, tenemos los mismos derechos, pero es que también tenemos igual capacidad jurídica, es decir, tenemos derechos a ejercer esos derechos en igualdad de condiciones con las demás, ¿sí? Además, digamos, el Estado está obligado, ¿sí?, a ofrecer sistemas de apoyos formales e informales precisamente para que las personas puedan ejercer sus derechos, no limitarlas, no que ponerte que alguien de tu entorno familiar o una institución decida por ti, ¿no?, como eran las tutelas y las curatelas, sino que tengas un sistema de apoyos a la toma de decisiones, ¿sí? Salvaguardas, para explicarlo fácil y simple, que tengas, digamos, mecanismos que puedas anticipar qué quieres que se haga en los momentos en los cuales puedas tener afectado la capacidad de tomar decisiones, ¿no?, de documento de voluntad anticipada, planificación de decisiones anticipadas, etcétera, ¿sí? Y que esto también aplica a la gestión de los propios asuntos económicos, ¿sí? Esas son las cuestiones básicas que establece el artículo 12, ¿sí? Vale, lo que decía esto, ¿no?, para que no nos confundamos, para que quede claro, el concepto de capacidad jurídica universal significa dos cosas, ¿sí? Que eres titular de derechos y que tienes, digamos, potestad para actuar en derecho, es decir, que te reconocen que tienes derechos y al mismo tiempo que no te pueden modificar ni limitar la capacidad de obrar. Eso no se puede hacer, ¿no?, que eso es lo que hicieron aquí en España durante tanto tiempo. Eso no es legal, hay que cambiarlo. Vale, ¿sí? Cuestión también que especifica, esto se lo explica para que no se entienda mal esto del artículo, lo que decíamos, esto aparece en la observación general número 1, ¿sí?, para que no entiendan mal esto, es que hay que dejar de confundir la capacidad mental con la capacidad jurídica, hay que dejar de confundirlos, ¿no? La capacidad mental, las personas, entre personas y a lo largo de la vida, pues va variando, no siempre tenemos la misma aptitud, ¿no?, para tomar decisiones, ¿no?, es una cualidad fluctuante. Por el contrario, la capacidad jurídica es universal, porque básicamente es que las personas somos personas independientemente de nuestra capacidad mental. Y como somos personas, tenemos derechos, ¿sí? Eso es básicamente lo que plantea. No sé si me he explicado bien eso, si se entiende eso, vale, ¿sí? Empiezo otra vez, sí. Lo fundamental, el Estado ni nadie, ¿sí?, tiene jurisprudencia para limitar la capacidad jurídica a partir de un criterio funcional, por ejemplo, es una evaluación externa de tu capacidad mental, ¿sí?, a partir de un criterio de condition status, es decir, basado en un diagnóstico de trastorno mental o discapacidad intelectual, o bajo esas, ¿no?, lo que decía antes, que se había pasado como un poco rápido, Tomás, ¿no?, de que a nosotros se nos sigue aplicando en criterios jurídicos preconstitucionales, a nosotros se nos sigue aplicando la ley de vagos y maleantes, es decir, se aplican medidas de seguridad predelictuales, por lo que podrías llegar a cometer, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que la peligrosidad social pues sigue estando presente para las personas diagnosticadas. Ni prodigalidad, ni peligrosidad, nada, ¿no? No te pueden limitar por ese tipo de criterios. No solamente, digamos, que no te lo pueden... Esto también es fundamental en lo que dice. No solamente que el Estado no tiene potestad jurídica para limitarte estos derechos, sino que tiene la obligación de protegerte de la injerencia de terceros en la vulneración de tu capacidad para tomar decisiones. En tratamientos médicos, en relación a la vida independiente o cuestiones financieras. Es decir, el Estado tiene que protegernos de la medicación forzosa, por ejemplo, ¿sí? Vale. O de los ingresos psiquiátricos, o si el Estado tiene esa obligación. Vale. ¿Qué más? No sé, voy fatal de tiempo, pero no puedo pasar un poquito. No sí. te preocupes, hasta las 2, que faltan 5 minutos, porque en realidad no va a dar tiempo, lo siento mucho, para el turno de preguntas. Nos vamos todos a comer y charlamos después. Vale, ¿sí? El fundamental es esto, hay que pasar del modelo de excepcionalidad jurídica a capacidad jurídica universal, que lo explicamos, y de un modelo de protección mal entendido, porque, digamos, cuando se dice que teníamos un modelo de protección, pero no es que te protegían a ti de terceros, sino que protegían a terceros de ti, por decirlo de alguna manera, o a ti de ti mismo, ¿sí? Esa idea. Lo que hay que hacer es al revés, hay que proteger a la persona de la injerencia de terceros, y lo que necesitamos es un modelo de apoyo a la toma de decisiones, ¿sí? Hay que abolir todos los regímenes de sustitución de la capacidad jurídica, todos, no podemos solamente los más graves como se ha hecho, ¿no?, en el Estado español, que eliminaron las tutelas pero conservan las curatelas, hay que eliminarlos todos, ¿sí? En Cataluña ya no es legal ni poner tutelas ni curatelas, no se puede, a nadie más, y están obligados a restituir en un periodo de 6 años a la capacidad jurídica a todas las personas que estén en este momento tuteladas o curateladas. Vale. Eso, sí.
tutela plena y parcial, interdicción judicial, curatela, curaduría, todas fuera. Ninguna de estas es legal en el marco jurídico internacional de derechos humanos. Que ya se produjeron algunos cambios a partir de esto, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, gracias a la convención, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, estamos hablando de cosas que pasaron hace 4 días, ¿eh? Hasta el año 2018, hasta diciembre de 2018, no hace ni 4 años, las personas incapacitadas judicialmente por motivos de salud mental o discapacidad intelectual les habían quitado el derecho a voto, han restituido el derecho a voto, como los inicios del feminismo, ¿no? La primera lucha fue conseguir el derecho a voto, pues lo mismo, ¿sí? De hecho, si tienes un ingreso psiquiátrico, comete un delito quien no te deja salir a votar. Hace nada, 2020, tampoco hace ni siquiera 2 años, ¿sí? Se radicó la esterilización forzosa no consentida. Durante décadas, básicamente a mujeres, ¿sí? Se las estuvo incapacitando judicialmente para esterilizarlas, ¿sí? No por otros motivos. Y este fue de los principales motivos para incapacitar judicialmente a las mujeres, o para esterilizarlas o para quitarles los hijos, ¿sí? Ahora mismo sería un delito hacerlo, sería exactamente lo mismo que si se lo hicieras a vosotras, digamos, ¿no? Lo que decíamos, en España desde el año pasado ya no es legal la tutela, y en Cataluña no son legales ni la tutela ni la curatela, nada. Lo que nosotros tenemos es una figura que ya está desarrollada, ya venía de antes desarrollada, y ahora es la que hay que promover, que es la asistencia personal. La asistencia personal es un ejemplo de esto, ¿no? De un sistema de apoyo a la toma de decisiones. ¿Qué es? No va por la vía judicial, no te le impone un tercero, sino que es un acuerdo, un pacto entre partes, va por la vía notarial, y la propia persona que recibe el apoyo establece en qué ámbitos de la vida quiere ese apoyo, y además puede decidir que si no está de acuerdo, que no está cumpliendo sus funciones de apoyo, lo puede revocar, sin necesidad que lo decida un juez, sin tener que pasar una evaluación de su capacidad mental, simplemente porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿sí? Y estos apoyos pueden ser formales, en el caso, ¿no?, lo que sería una función de una asistencia personal, o informales, en espacios de apoyo mutuo, de mayor o menor intensidad, en todos los ámbitos o solo en algunos aspectos de la vida, permanentes o solo para determinadas circunstancias, etc., ¿sí? Lo que decíamos, ofrecer este sistema de apoyo es obligatorio para los estados, y la persona, por el contrario, es, digamos, opcional para la persona, pues son voluntarios, la persona tiene potestad para rechazarlos, no te los pueden imponer, como sucedía hasta ahora. Ejemplos de salvaguarda que decíamos, me los voy a saltar. El testamento vital ya creo que es lo que es, ¿no? El documento de voluntades anticipadas, ¿sí? Ejemplo concretísimo, igual, yo qué sé, las personas testigos de Jehová pueden decidir que si tienen un accidente y necesitan una transfusión, tienen derecho a morirse sin que les pongan sangre a la fuerza, por ejemplo. Eso lo pueden dejar registrado vía notarialmente, podemos decir nosotros, podemos decidir que no te mantengan enchufado a una máquina en el final de la vida, ¿sí? Si no te vas a recuperar, porque te dejen morir con dignidad. Y esto todavía mucho más desde que tenemos la ley de eutanasia, que se cuestiona que la podamos utilizar las personas diagnosticadas de trastorno mental severo, ¿no? No una eutanasia por motivos de salud mental, sino una eutanasia cualquiera, ¿sí? Que tengas potestad para ejercer ese derecho. Es una ley que nació vieja, anacrónica. Y lo que decíamos, planificación de decisiones anticipadas, es qué quiero que se haga, es un plan de crisis, ¿no? ¿Qué quiero que se haga si vuelvo a tener una crisis de salud mental, ¿sí? La primera vez que tienes una, lo más seguro es que te ha pillado contrapié, ¿no? Que igual no sabes ni lo que estás viviendo, no estás preparado. Nadie hemos pensado qué quiero que se haga si tengo una crisis de salud mental, porque partimos de la idea que eso le pasa a nosotros, a nosotros no nos sucede, ¿no? Pero si ya te ha sucedido una vez, la idea es que salgas incluso de ese primer ingreso habiendo decidido qué quieres que se haga la próxima vez que tengas una crisis de salud mental. En cuestiones clínicas, por ejemplo, en Cataluña ya puedes decidir si no quieres un ingreso hospitalario, pues que tengas, digamos, una asistencia domiciliaria, ¿no? El ingreso domiciliario, que si tienes un entorno familiar de protección o no familiar, que puedas escoger, digamos, quiénes serían tu entorno de apoyo. Los profesionales se desplazan a tu casa y a ti no te llevan al hospital. Eso ya lo puedes decidir y queda establecido, ¿sí? Que puedas decir qué medicación no aceptas recibir. De momento no se puede decir no aceptar ninguna, pero por lo menos puedes decir cuáles no aceptas recibir. Que puedas dejar establecido, yo qué sé, si eres musulmán o si eres celíaco. Bueno, celíaco ya aparece en historia clínica, ¿no? Pero si tuvieras preferencias de alimentación, que te las respeten.
quién tiene derecho a entrar a visitarte y quién no tiene derecho a entrar a visitarte, que por cierto no te dan permisos para salir si no es con alguien, ¿sí? Que muchas veces por protocolo solamente podía la familia, cuando es la familia muchas veces la causa de que tengas un ingreso, ¿no? La gente que tiene un ingreso igual porque tiene una situación de violencia o de abusos en la casa, tiene el castigo añadido, ¿no? Que no puede recibir citas de nadie ni permisos para salir, precisamente, ¿sí? Bueno, que puedas establecer eso. Y decisiones no clínicas, ¿no? Yo qué sé, ¿quién va a tener la llave de mi casa para darle comer al gato, regarme las plantas que no se me mueran cuando salga, ¿sí? Todo eso se puede dejar ya establecido. El año 2023 nosotros ya comenzamos el primer piloto de esto en Cataluña, que se va a hacer tanto en SESMAS, en PCI, que es digamos una asistencia más comunitaria, y también en el ámbito de las ex fundaciones tutelares, que ahora pasan a llamarse, porque como están prohibidas las tutelas y las curatelas, tienen que pasar a llamarse fundaciones de apoyo social. Ya estoy. Hay materiales también que nos sirven no solamente, digamos, para las crisis, sino también para que las personas tengan voz y voto en la elaboración de su plan de recuperación. Que no te lo decía eso, centrado en la persona y desde la persona, no sin la persona. Que tú puedas establecer cuáles son tus objetivos y qué recursos quieres utilizar. No que te lo decían los otros, no como la prescripción que decíamos antes, ¿no? Social. Que tú establezcas, digamos, cuáles son tus objetivos y más allá de los recursos de la atención profesional, qué otros recursos puedes incorporar, ¿no? En tu proceso de recuperación. Te ayudan a identificarlos, pero los decides tú. Y materiales, digamos, que nosotros tenemos, pero que también vienen desde esta línea estratégica de Quality Rights de la OMS. Solamente para acabar, ya acabo con esto, acordados de este nombre, Quality Rights, podés buscarlo. En el caso en castellano, hay para ampliar, hay un curso que os podéis hacer, autoadministrado, online, a vuestro ritmo. Está certificado, vais a recibir un certificado de la Organización Mundial de la Salud de haberlo hecho, ¿sí? Esto, digamos, en castellano, esta formación online está en la web de Suport Girona, porque todavía el Estado español ha pasado de hacerlo, pues una entidad en Cataluña lo ha asumido, tiene el convenio con la OMS y ya se puede hacer. Así lo que he explicado así como corriendo, se puede hacer mirar tranquilamente. Gracias. Que nada, un placer escucharte, Hernán, y a todos el resto de compañeros, Ana, Manuel y Sandro. Y nada, volvemos a las 4, ¿vale? Con la mesa que se llama Salud Comunitaria y Comunidad Saludable.